Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de bioremediación dirigido por el profesor José Alfonso Apestejía Infantes. El día de hoy, en nuestra práctica número 9, vamos a tratar el tema de aislamiento e identificación de contaminantes inorgánicos ambientales. Los metales, especialmente los metales pesados, significan gran riesgo para la salud y el medio ambiente. Tanto pueden contaminar de una forma o afectar de una forma crónica o aguda. La actividad antropogénica es la principal fuente de riesgo, pues actúa concentrado los metales y produciendo múltiples ocasiones de exposición en la vida diaria a través de los alimentos, a través del agua, el aire e incluso en los hogares. Es así que el objetivo de la práctica presente es dar a conocer los métodos de aislamiento para los metales y no metales en una muestra o cuerpo de agua. También analizar el método de identificación de los tóxicos metales y no metales. Asimismo, resolver el cuestionario encargado de la semana. Método de aislamiento de tóxicos volátiles. Aquí vamos a tener tres métodos. El primero es por vía seca, de ahí tenemos vía húmeda y método en frío. Por vía seca vamos a tener a la calcinación directa, en donde se va a usar un crisol que va a contener la muestra y esta va a ser colocada en una mufla a 500 grados Celsius por alrededor de 3 horas hasta que se complete la incineración. De ahí tenemos la vía húmeda, que va a contener dos técnicas. La primera es la técnica o método de Kahane. Cabe recalcar que esta técnica es explosiva debido a que se mezclan ácido sulfúrico y ácido perclórico. Entonces esto le da un carácter explosivo a esta técnica. De ahí tenemos a la técnica de Digest, que pues es la más usada, ¿no? Debido a que la primera pues tiene este carácter explosivo, ¿no? En los laboratorios. De ahí tenemos método en frío. Estas técnicas se realizan cuando se trabajan con metales que son lábiles al calor, como el bismuto, el arsénico, el mercurio, que es lábil al calentamiento, por eso se le considera. En ambos métodos se va a liberar gas cloro, el cual va a hacer que se destruya la materia orgánica. Aquí vamos a tener dos técnicas, la técnica de Fresenius-Babot, en donde se emplea cloro o compuestos clorados para poder separar esta materia orgánica de los metales tóxicos, ¿no? Y así identificar qué metales están presentes en dicha muestra. Y el otro método es el método de Brouardel o Gier. Para la identificación de tóxicos, metales y no metales, se va a utilizar el test del Reims, el cual nos va a ayudar a determinar la toxicidad de estos compuestos. Para este informe se podrá determinar la toxicidad de mercurio, arsénico y antimonio, y así poder identificar, ya sea en una muestra biológica o una muestra ambiental, dicha toxicidad de estas sustancias. Para ello se utilizará ciertos materiales y reactivos. Entre ellos, entre los materiales se va a utilizar un alambre de cobre, se utilizará una placa Petri, se utilizará una pinza metálica, entre otros. De igual manera, para los reactivos se utilizará agua destilada, se va a utilizar HCl, HNO3 y se utilizará éter etílico, como se muestra en pantalla. Continuando con la metodología, tenemos el procedimiento, en la cual nos menciona que se debe lavar el alambre con HNO3 y con agua destilada. Seguido, en un vaso de vidrio se aplicará la muestra, ya sea biológica o ambiental, en la cual se va a colocar el alambre de cobre dentro de ello y luego se le va a adicionar 10 ml de HCl. Seguido, este se va a calentar por 15 minutos en baño María. Luego de ello se va a lavar con alcohol etílico anhidrídico y finalmente se va a secar la muestra. Y en caso se encontrara mercurio, este tomará un color plateado. En caso tenga arsénico o antimonio, tomará un color negruzco o parduzco. En este informe, en los resultados, tenemos que el color optado fue plateado brillante, que quiere decir que se ha encontrado presencia de mercurio. Conclusiones. Finalmente se ha reconocido los métodos de aislamiento para los metales y no metales por vía seca y vía húmeda. Esto se basa en la acción de una mezcla fuertemente oxidante sobre la muestra en cuestión a fin de romper la unión entre los
metales y la materia orgánica, llevándolo a su estado máximo de oxidación. También se analizó el método de identificación de metales y no metales presentes en una sustancia por el test de Range. También se ha desarrollado el cuestionario en mención, que nos ha ayudado a obtener nuevos conocimientos. Discusión de resultados. Al realizar el análisis de los resultados obtenidos del aislamiento de contaminantes inorgánicos ambientales, vemos que estos son variables de acuerdo al tipo de vía, sea húmeda o seca, y al método, Caján o de Niguez. Además de lo anterior mencionado, es de gran importancia mencionar los procesos de aislamiento por vía fría, para casos de metaloides y no metales, ya que, como lo menciona Guatelli en el año 1958, este tipo de proceso tiene como principal uso en caso en que visualicemos una facilidad de volatilización de los tóxicos en presencia de altas temperaturas. Como recomendaciones, tenemos que luego de seguir el proceso realizado durante la experimentación en base a lo detallado en el presente informe y por parte de referencias externas que pudimos utilizar aparte de este, llegamos a las siguientes recomendaciones: que debido al riesgo de explosión por causa del tipo de reacción que estamos realizando, se debería contar con un protocolo en caso se registre este hecho, además del equipo de seguridad necesario que se debería estar utilizando, como son las gafas, entre otros. Además a esto es importante señalar que también existe el riesgo de presentarse intoxicaciones o quemaduras debido a los ácidos y gases con los que estamos trabajando, por lo que se debe tomar en consideración las medidas necesarias para la manipulación de estos. La determinación del punto de ebullición y el punto de fusión de ciertos elementos, entre ellos mercurio, arsénico, bismuto, antimonio, plomo, talio, cadmio, paladio, plata, cobre y cromo se muestran en pantalla. Ahí se observa tanto el punto de fusión y el punto de ebullición. En el cuadro sinóptico de la técnica de Fresenius-Babot que vemos a continuación, podemos utilizar los materiales siguientes. Pueden ser residuos de separación de tóxicos volátiles o también puede ser material original, como por ejemplo vísceras, sangre, vómitos, etc. El primer paso para realizar esta técnica, pues se va a pasar a triturar en agua esta muestra hasta que se tenga una masa fluida. De ahí se le va a colocar en un recipiente de capacidad de 1000 mililitros o 1 litro y se le va a agregar entre 15 a 20 mililitros de ácido clorhídrico concentrado y entre 1 a 2 gramos de clorato de potasio. Luego se le va a colocar en baño maría hirviente y se va a pasar a agitar la muestra para que el cloro siempre esté en contacto con la materia orgánica, ¿no? Y la pueda degradar. Después de esto, una vez que cese, ¿no?, la formación de cloro, se le va a añadir nuevamente 2 gramos de clorato de potasio. Y cuando veamos que ya no se produzca este cloro, pues se le va a pasar a agregar de poco a poco ácido clorhídrico. Y estos dos últimos pasos se van a repetir cuando veamos que la muestra ya deje de presentar un color amarillento por la presencia del cloro, ¿no?, que está en contacto con la materia orgánica. Una vez finalizado esto, se va a dejar enfriar y se va a pasar a filtrar. El líquido filtrado pues es el que va a contener los metales tóxicos que presente pues dicha muestra. Su autor asegura que la destrucción de la materia orgánica se va a dar aproximadamente en una media hora. Esto, si bien es cierto, no todos los órganos se van a descomponer o van a ser atacados al mismo tiempo con la misma rapidez, pero es un promedio que el autor sostiene. Con respecto a los materiales, vamos a utilizar un sistema de producción de ácido clorhídrico con una matraz de 4 litros de capacidad. También vamos a utilizar ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Vamos a colocar en el matraz, este matraz va a tener un corcho. Vamos a colocar el ácido clorhídrico y este tampón va a ser atravesado por un embudo de llave con ácido sulfúrico puro. Este ácido sulfúrico puro va a caer gota a gota. Lo siguiente es que se va a desprender ácido clorhídrico que va a salir por un tubo que atraviesa también este tampón. Luego de esto, y debido a la reacción química, el matraz va a calentarse
el gas clorhídrico desprendido se conduce en un frasco con ácido clorhídrico líquido para lavarlo. Seguidamente, el frasco con llave de 3 vías con agua para la disolución del gas clorhídrico va a conducirse el gas a una matraz provisto de un tubo de seguridad con la materia a tratar mezclada con el décimo de su peso de clorato potásico aproximadamente. Cuando todo esto marcha bien, la atmósfera de la matraz del último matraz va a permanecer incoloro. Lo que debemos de hacer es agitarlo con frecuencia para que el ataque sea perfecto. Y en general, la solución debe estar exenta a cloro, para lo cual, si lo fuera necesario, se debe pasar una corriente de aire purificado y con un 2% aproximado de ácido clorhídrico. Lo que vamos a conseguir diluyéndolo con agua es lo que vamos a utilizar para nuestra investigación. Pregunta número 4. Señale qué ácidos y por qué se añaden las cenizas blancas de la desmineralización en el aislamiento de tóxicos metálicos y no metálicos. Entre los ácidos que hemos podido encontrar que son utilizados en el proceso de desmineralización, tenemos al ácido clorhídrico y al ácido nítrico. Ambos son variantes que son usadas, por ejemplo, en la reacción producida entre el ácido sulfúrico y el ácido perclórico al momento de realizar el aislamiento. Estos son usados debido a que en sí este ácido sulfúrico y ácido perclórico al momento de reaccionar pueden ocasionar un procedimiento explosivo, por lo cual el ácido nítrico, para evitar que suceda este tipo de reacciones, actúa como un reactivo de seguridad, produciendo vapores de color rojizo. Estos vapores son en realidad óxido de nitrógeno. Pregunta 4 nos pide señalar otro procedimiento para realizar la destrucción de materia orgánica para el arsénico, el bismuto, el antimonio y el mercurio. Un método de digestión húmeda puede ser la digestión con ácido perclórico. La disolución de muestras de origen vegetal o animal mediante la oxidación húmeda con ácido perclórico para la preparación de los componentes metálicos y no metálicos también es llamada la reacción del fuego líquido. La disolución de muestras de origen animal mediante la oxidación del ácido perclórico va a implicar una serie de reacciones complejas en las estructuras orgánicas complicadas, ya que estas van a ser rotas en series de fragmentos o van a ser degradadas en unidades. Cada una de estas estructuras va a tener una reacción característica al estar en contacto con el ácido perclórico concentrado y caliente. Asimismo, la oxidación con ácido perclórico de los materiales descritos puede ser realizada con la ayuda de otros ácidos o con catalíticos. Nos piden mencionar 10 mezclas explosivas sometidas al frío y 10 mezclas sometidas al calor que explosionan. Las sustancias explosivas son un tipo de sustancias peligrosas que, debido a una causa externa como calor, golpe, roce o frío, activan una reacción exotérmica produciendo gases a una gran velocidad que pueden generar grandes cantidades de calor y presión. Las mezclas explosivas sometidas al frío, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, son determinados grupos funcionales que están constituidos por enlaces débiles. Estos tienen tendencia a reaccionar relativamente a bajas temperaturas con significativos desprendimientos energéticos que pueden proporcionar la ignición o la explosión. Algunos ejemplos de estos son los compuestos acetilénicos, los acetiluros metálicos, los derivados aloacetilénicos, los compuestos diazo, los compuestos nitrosos, los compuestos nitroalcanos, los oxisales, los compuestos fluordinitrometilos, las sales de polimercurio amónico, los peróxidos metálicos. Por otro lado, las mezclas explosivas sometidas al calor, tenemos a los deflagrantes, que son la pólvora negra con un 70% de nitrato de potasio, 15% de carbono y 10% de azufre. También está el nitrato de potasio, el clorato de potasio, la pólvora sin humo,
que son usados para los cartuchos de arma de fuego y que contienen nitroglicerina y nitrocelulosa. También tenemos a los detonantes, que son la nitroglicerina, y su reacción detonante es al trinitrolueno de fórmula, que consiste en un anillo de benceno con un radical CH3. El acetiluro de plata, y su reacción detonante es la cloratina, que es 80% clorato de potasio y 10% azufre, más 10% de azúcar nitrocelulosa. También la ciclonita, su fórmula es hialanfo, que es una mezcla de nitrato de amonio y derivados del petróleo. A continuación podemos observar un cuadro en donde se determinan las distintas cantidades de mercurio, arsénico y antimonio establecidas según las categorías y subcategorías mencionadas en los estándares de calidad ambiental, estos aprobados según Decreto Supremo número 004-2017 por el Ministerio del Ambiente. Asimismo, también podremos observar otro cuadro en donde mostraremos los límites máximos permisibles para arsénico, mercurio y antimonio según las industrias que vierten sus efluentes en un cuerpo de agua, como por ejemplo un río.